Venga. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a terminar, en la clase anterior nos habíamos quedado viendo el centro instantáneo de rotación. Vamos a terminarlo rápidamente. Ya lo introducimos, pero lo voy a contar desde cero. Lo vamos a hacer muy rápido y ya nos vamos con la parte que nos tocaría hoy. Estamos con el punto cuarto y hablamos sobre el centro instantáneo de rotación. Vale, igual que siempre, paradme cuando queráis. Yo prefiero que habléis al micro porque no estoy siguiendo el chat. Entonces, paradme cuando os dé la gana. Si no entendéis algo, me lo decís y yo paro y lo repito como sea. Bueno, ya habíamos introducido este concepto y habíamos definido de una manera formal, vamos a recordar eso. Habíamos dicho que todo sólido rígido en un instante de tiempo determinado, en su movimiento plano, esto es importante, en su movimiento plano, tiene que ser un sólido rígido plano con un movimiento plano. Decíamos que posee un punto con velocidad nula. Llamado centro instantáneo de rotación. Centro instantáneo de rotación, que muchas veces lo llamamos por su acrónimo CIR. De aquí hay una serie de frases que vamos a destacar, una serie de conceptos que son importantes. Lo primero es que es en un instante de tiempo determinado. Esto quiere decir que el centro instantáneo de rotación no es el mismo todo el tiempo. De hecho, lo normal es que vaya cambiando de posición. Y luego, la otra parte importante sería decir que es un punto con velocidad nula, ¿vale? El centro instantáneo de rotación no es un punto que tenga que estar dentro del sólido rígido, puede estar donde sea. De hecho, si nosotros consideramos nuestro sólido rígido, vamos a imaginar que es este, pues el centro instantáneo de rotación puede caer donde sea. Puede caer tanto dentro del sólido rígido como fuera. De hecho, como caso más general, vamos a considerar que el centro instantáneo de rotación está aquí, por ejemplo. Esto lo llamamos el punto C, que el punto C vamos a decir que es el punto donde se encuentra el centro instantáneo de rotación. Y vamos a analizar un par de puntos que sí que pertenezcan al sólido. Un punto aquí, por ejemplo, y otro punto en este punto, por ejemplo. Vale, si nosotros ya asumimos que este es el centro instantáneo de rotación, ¿qué tiene que cumplir el campo de velocidades con respecto a este punto? Si nos escribimos la ecuación del campo de velocidades, decimos la velocidad de un punto P cualquiera, un punto P de mi sólido, lo vamos a hacer en base a la velocidad de este punto, del centro instantáneo de rotación, sería la velocidad de C, recordamos esta ecuación, V de P, V de C más omega, producto vectorial CP. Que esto también tenía la variante esta, ¿no? VC, que era más fácil de recordar, PC, omega. Es lo mismo, ¿no? Bueno, pues si el punto C es el centro instantáneo de rotación, esta velocidad por definición será cero. Esta misma de aquí, ¿no? Por lo tanto, lo que nos queda es la ecuación, esta es la misma ecuación que habíamos sacado para la rotación pura, de un sólido cuando tenía un punto fijo. Decíamos que cuando tenía un punto fijo, nada más que nos aparecía este término de aquí, y era una rotación pura con respecto al punto fijo. En este caso, ese punto que hace las veces de fijo es el centro instantáneo de rotación. Quiere decir que en torno a este centro instantáneo de rotación, el sólido va a describir una rotación pura. Fijaros, aquí podemos sacar ya un montón de información. Lo primero es que la velocidad de cualquier punto, al ser definida de esta manera, esto del producto escalar de omega, la velocidad angular, vimos que era un vector que iba en la dirección del eje Z, es decir, conforme miramos la pantalla, sería un vector que está atravesando la pantalla.
Y CP sería el radiovector que va desde el centro instantáneo de rotación hasta el punto. Entonces, esta velocidad, al ser definida como este producto vectorial, este vector va a tener que ser perpendicular a omega y a CP. Es decir, si yo trazo estos dos radiovectores, trazo el primer radiovector desde el centro instantáneo de rotación hasta el punto A y hasta el punto B, la velocidad va a ser perpendicular a estos radiovectores. El sentido que tengan depende del sentido que tenga omega. Por ejemplo, si esto tiene una rotación en este sentido, este sería mi omega, pues las velocidades irían siguiendo este sentido de rotación. En concreto, la velocidad en el punto A pues podría ser un vector como este de aquí. Y la velocidad del punto B podría ser un vector como este de aquí. Esto sería la velocidad de A y esto de aquí la velocidad de B. El módulo de estos vectores, ¿de qué depende? Pues lo podemos ver directamente aquí. Depende del módulo de este vector. El módulo de un producto vectorial se define como el módulo de uno, el módulo de otro, el seno del ángulo que forman. Como forman 90 grados, el seno no influye y sencillamente es el producto de la velocidad angular por la distancia del punto al centro instantáneo de rotación. Cuanto más lejos este punto con respecto al centro instantáneo de rotación, mayor será su velocidad. Esto ya nos permite sacar un primer método, que creo que hasta aquí nos quedamos en la clase anterior, que es el método gráfico de determinación del centro instantáneo de rotación, que es un método que muchas veces te soluciona la vida en muchos problemas. Si nos dan la velocidad en 2 puntos de nuestro sólido rígido, sabemos que se cumple esta geometría, es decir, si tú te coges la velocidad del punto A, que la conoces, trazas aquí una línea perpendicular, hace lo mismo en el punto B, traza otra línea perpendicular, donde se cortan estas dos líneas, por definición tiene que ser el centro instantáneo de rotación. Y esto pues ya nos da el primer método gráfico para determinarlo, ¿vale? Y aquí nos quedamos. Vamos a ver cómo calcular esto analíticamente. Vamos a ver cálculo analítico. Y aquí el libro de referencia de la asignatura presenta dos métodos, pero que ahora vamos a ver que realmente es lo mismo. Yo lo cuento igual que en el libro por si lo consultáis, que no os sorprenda, ¿vale? Pero ahora os voy a demostrar que es el mismo realmente. Vale, entonces vamos a suponer conocida la velocidad del punto A y sus coordenadas, ¿vale? Las coordenadas del punto A lo podemos definir por aquí. Las coordenadas de este punto, pues será en general AX, AY y AZ en general. Las tres coordenadas de ese punto. Entonces, suponemos conocido la velocidad en A, conocido la velocidad en A y las coordenadas del punto A. Vale, y yo lo que quiero determinar son las coordenadas del centro instantáneo de rotación, que en general será CX, CY y CZ. Estas coordenadas no las conozco y las quiero determinar. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación del campo de velocidades de un sólido rígido. Decimos, la velocidad en el punto A será la velocidad en el punto C más AC, producto vectorial por la velocidad angular. Esta de aquí, como es el centro instantáneo de rotación, impongo que esto sea 0. Entonces, vamos a determinar esto de aquí. Este producto vectorial, ¿cómo lo hacemos? Ponemos IJK y aquí tenemos que poner el vector que va de C a A. Para hacer eso, me cojo las coordenadas del punto C y le resto las del punto A. Sería CX menos AX, CY menos AY, CZ menos AZ. Y aquí tengo que poner el vector velocidad angular, que es un vector perpendicular, como digo, al sólido rígido plano. Siempre vamos a poner el eje Y y el eje X y el eje Y en el plano del sólido, entonces siempre el vector velocidad angular va a estar en el eje Z. Entonces ponemos 0, 0, omega. Aquí lo pongo en general positivo, ¿vale? Este signo depende si va a la dirección del eje Z o la dirección negativa del eje Z. En este caso, por ejemplo, si yo considero estos ejes, X e Y, ¿qué sentido va a tener esta rotación omega? ¿Va a ser positiva o negativa? Venga, que alguien me dé una idea.
Venga, chicos, porfa, dame un poco de feedback. ¿Este giro qué es, negativo o positivo? Positivo. ¿Es positivo? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a imaginarnos que el sólido rígido es un tornillo y tú lo giras así. ¿Qué hace el tornillo? Pues se mete en la pantalla, ¿no? Se mete para adentro. Entonces, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? ¿Qué va? ¿La dirección del eje Z positivo o Z negativo? Negativo. Z negativo. En este caso sería negativo, claro. Este sería negativo y este sería positivo. El truco del tornillo es el mejor que yo he encontrado para entender estas cosas. Entonces, siempre que tengas que ver cómo el giro se traduce en un vector, usarlo, ¿no? En este caso, de todas maneras, lo vamos a dejar positivo porque lo vamos a asumir en un caso general. Si omega fuese negativo, pues tú ya le pones el signo, ¿no? Pero vamos a considerar que es esto. Y haríamos este producto vectorial, muy fácil, pues esto lo sabemos hacer todos, ¿no? Pues tachamos la primera columna, la primera fila, hacemos el determinante de aquí, luego tachamos la segunda, le ponemos un signo menos porque es una columna impar, hacemos el determinante y luego con el tercero, ¿no? Bueno, pues si hacemos el primero sería CI menos AI omega y le pongo el menos por ser una columna impar ahora, sería CX menos AX omega y J. Y cuando me voy con el Z, como tengo una fila llena de ceros, sé que se va directamente a cero. Aquí VA lo hemos supuesto conocido. VA, pues tendrá unas componentes que será, por ejemplo, VAX por el vector director Y más VAY por el vector director J. Estos números los conozco. Como conozco todo esto, de aquí lo único que desconozco son las coordenadas del centro instantáneo de rotación. Vamos a separar las componentes que van con Y de las componentes que van con J y vemos si somos capaces de sacar esas coordenadas. Empezamos con el X, con el que va en el Y. Sería VAX igual CI menos AI omega. Aquí puedo dividir todo por omega, de tal manera que esta omega se me van, y de aquí la única incógnita que tengo es CI. Entonces puedo despejarme de aquí CI como AI más VAX partido omega. Y aquí hacemos algo muy parecido, VAI, las componentes que van con el vector J, menos CI menos AX omega, divido por omega en los dos lados de la ecuación, y de aquí nos vamos a despejar CI. CI tengo aquí un signo negativo, ahora voy a pasar el CI hacia la izquierda, no, CX, disculpad, he leído lo que no tenía que leer, el CX, ¿no? Es esto de aquí, CX, ahora sí. Como tengo el signo negativo, me lo llevo a la izquierda, se me va a positivo, este menos con este menos se me convierte en un más, entonces tendría AX y este pasa con un signo negativo, menos VAI partido omega. Y estas dos ecuaciones me permitirían determinar la posición del centro instantáneo de rotación conocida la velocidad en un punto y sus coordenadas, ¿vale? Este método no hay que aprendérselo, no hay que aprenderse estas ecuaciones, obviamente. En un ejercicio, lo único que tienes que recordar es cómo lo hemos sacado. Y esto es muy fácil, es la ecuación del campo de velocidad. Entonces, en un segundo la aplicas, en un segundo te sacas tú estas ecuaciones, ¿no? Vale. ¿Puedo borrar? ¿Me dejáis que borre? ¿Alguien no me deja? Entiendo que sí. Este sería el primer método. El segundo que presenta el libro realmente es lo mismo. Os voy a enseñar ahora mismo que realmente es exactamente la misma cosa. La única diferencia con esto lo dejo aquí para que veamos que va a salir exactamente igual. Este segundo método que presenta el libro, hace algo muy parecido, solo que lo que empieza fijando es la velocidad en C. Entonces dice la velocidad en C es igual que la velocidad en A más CA por omega. Y ahora dice, pues como esto es el centro instantáneo de rotación, esto es cero. Esto sería VAX por I más VAI por J. CA, ¿cómo sería? Pues exactamente igual que antes. La vamos a dejar planteado VAX más I, VAI J más IJK. Sería el vector que va de C a A. Cojo las coordenadas de A a X y le resto las de C
ahí menos CI a Z menos CZ 0, 0 omega. Y haríamos lo mismo, pero parece trivial pensar que esto es lo mismo que esto. Es exactamente igual, va a salir exactamente la misma solución. Yo animo a que lo hagáis, os invito a que lo hagáis, pero vamos, os va a salir la misma, ¿vale? Entonces realmente no hay ninguna diferencia entre el primer método y el segundo método. La manera de hacer esto es sencillamente acordarte de cómo lo hemos hecho aquí y es pues, planteando la ecuación del cambio o del cambio de velocidades o el campo de velocidades, ¿vale? ¿Alguna preguntilla? Creo que es fácil, ¿no? Esto es sencillo. Vale, ya sí que puedo borrar todo esto. Borro. Bueno, en base a este concepto de centro instantáneo de rotación podemos definir otros dos conceptos interesantes que nos sirven un poco para tener un poco de una forma formal de definir ciertas cosas. En concreto vamos a definir dos conceptos, el concepto de base y el concepto de ruleta. Os voy a dar la definición y ahora vamos a ver en un ejemplo que es donde mejor se entienden estas cosas, que son dos conceptos muy sencillos. El concepto de base es el conjunto de los puntos del espacio o el lugar geométrico de los puntos del espacio por los que pasa el centro instantáneo de rotación. Ya hemos visto que el centro instantáneo de rotación no es un punto estático, es un punto que puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, el conjunto de todos esos puntos definen la base, ¿no? La ruleta es un concepto parecido, solo que ahora se define desde un sistema de referencia anclado al sólido. Entonces, desde este sistema anclado al sólido, pues el mismo concepto de antes da lugar al concepto de ruleta. Sería igual, el conjunto de los sucesivos puntos por los que pasa el CIR. ¿Vale? Y se puede demostrar que, le voy a poner aquí como una afirmación importante, se puede demostrar que la ruleta, realiza una rodadura pura sobre la base. ¿Vale? Bueno, pues esto sería la definición formal, pero esto se entiende muy fácil con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Vamos a imaginar un disco que está rodando sobre una superficie fija, sobre el suelo. Entonces, tendríamos una situación como esta, donde tenemos un suelo estático. Y sobre este suelo tenemos un disco que está rodando. Es un disco que en un instante inicial podría ser este. En un instante final pues podría ser este de aquí. Esto sería para t igual a 0. Esto por un instante de tiempo t, el que sea, ¿no? Este disco está rodando de esta manera, de modo que se va desplazando hacia la derecha, ¿vale? Cuando veamos aparte de rodadura pura, demostraremos que el centro instantáneo de rotación se encuentra en el punto de contacto. Eso lo demostraremos en la siguiente clase, ¿no? Bueno, pues conforme va rodando este disco, fijaros que todos estos puntos en algún instante de tiempo se van convirtiendo en el centro instantáneo de rotación. Por lo tanto, toda esta línea, ¿cómo la definimos? Pues la definimos como base.
¿no? Cumple esa definición, el conjunto lugar geométrico del espacio donde van pasando todos los puntos que son centro instantáneo de rotación. Pero desde un sistema de referencia anclado al sólido, desde un observador que se ancle a este disco, lo que va a estar observando es que los sucesivos puntos del perímetro son los centros instantáneos de rotación. Por lo tanto, en este caso, todo el perímetro del disco sería centro instantáneo de rotación. Voy a marcar aquí. Ahí va. Entonces, todo el perímetro del disco, cuando ya da una vuelta completa, ha pasado un tiempo suficiente, todo el perímetro del disco será la ruleta. ¿Vale? Y estos dos conceptos, pues tan sencillos, se ven muy claros con este ejemplo, ¿no? Y con esto habríamos terminado ya lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada. ¿Puedo borrar? Decidme algo, chicos, dame un poco de feedback, por favor. Sí, por mi parte sí se puede borrar. Gracias. Vale, pues vámonos ya con la parte nueva. Vale, pues en la clase anterior hemos visto cinemática de sólido rígido y hemos visto temas de campo de velocidad. Hemos analizado todas las posibilidades que hay para describir el campo de velocidad de un sólido rígido. ¿Qué es lo que nos quedaría ahora? Sería pues, las aceleraciones, ¿no? Si hemos visto velocidades, pues nos quedaría aceleraciones. El guión de la clase esta, de la primera parte de la clase de hoy, sería el siguiente. Empezaremos viendo la definición del vector aceleración angular. Ya vimos la definición del vector velocidad angular. Entonces vamos a hacer lo mismo, lo propio, pero ahora con la aceleración. Aceleración angular. Luego pasaremos a ver, vamos a seguir el mismo guión que seguíamos con las velocidades. Vamos a ver el campo ahora de aceleraciones. Campo de aceleraciones del sólido rígido. ¿Cómo empezamos la semana pasada? Pues con un punto fijo. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Empezamos con un punto fijo. Luego, ¿qué hacíamos en el campo de velocidades? Hacíamos lo mismo, solo que ahora ya no teníamos un punto fijo, sino que teníamos un movimiento plano general. Pues aquí lo mismo, movimiento plano general. Después vamos a pasar al punto cuarto, a ver una cosa que ya hemos introducido, pero aquí lo vamos a terminar de describir, que sería el movimiento de traslación del sólido rígido. Y terminaremos este tema finalmente con el punto 5, donde vamos a analizar composición de rotaciones. Muy bien, pues sin más, vámonos con el punto primero. Vámonos a estudiar este vector aceleración angular, a ver qué cosa es esto. Vector aceleración angular. Para ver esto de una manera más clara, vamos a coger nuestro sólido rígido plano. Aquí solo vamos a estudiar sólidos rígidos planos. Entonces podría ser algo como salir un poco regular, ¿no? Más o menos. Esa patata sería nuestro sólido rígido, que es plano, pero lo estoy pintando así con cierta perspectiva. Para que quede esto un poco más claro, porque así no se entiende demasiado, ponemos nuestro sistema de referencia cartesiano, donde si el sólido rígido es plano, se encuentra sobre el plano formado por los ejes X e Y. Por lo tanto, el eje Z es un eje que es perpendicular al sólido, ¿no? Bueno, y ya en la clase anterior veíamos que el vector velocidad angular era un vector que iba en la dirección del eje Z
y que su sentido dependía de la forma en la que se produjese dicha rotación. Y para ver eso, pues la regla del tornillo viene estupenda. Podríamos pensar, ¿podría ser este? Pues no puede ser este, porque si tú giras así un tornillo se va hacia abajo, por lo tanto, este no es esta dirección. Esta dirección origina este vector de velocidad angular. Bueno, pues el vector aceleración angular es otro vector que va también en la dirección del eje Z. Lo vamos a ver. Va también en la dirección del eje Z. Y su sentido, vamos a ver que depende de la forma en la que cambie este vector velocidad angular. Bueno, por definición, la aceleración angular, igual que la velocidad angular, se definía como la derivada del ángulo recorrido por el sólido por unidad de tiempo. La aceleración pues será la derivada de ¿no? De la velocidad angular, será la derivada de omega con respecto al tiempo. Esta derivada, para entender un poco mejor lo del signo, vamos a ir un paso atrás en la abstracción de la derivada, y sabemos que la derivada se define como el límite cuando el incremento de tiempo tiende a cero, cuando tengo un incremento de omega partido un incremento de tiempo. Pues entonces, con esta definición podremos ver cuál es el sentido que va a tener el vector aceleración angular. El vector aceleración angular tendrá el mismo sentido que omega cuando omega aumente. Es decir, si yo inicialmente tenía un omega como este y resulta que le sumo un incremento de omega y resulta que ese incremento de omega hace que omega aumente, que aumente la velocidad angular, en este caso la aceleración angular será positiva cuando aumenta la velocidad angular. Y cuando se produce el caso contrario, es decir, inicialmente omega podría ser este vector de aquí, pero experimenta un incremento de omega en sentido contrario, en este caso la aceleración angular será más pequeña que cero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un concepto muy trivial. Igual que la aceleración lineal, pues la aceleración angular funciona igual. Cuando la velocidad angular aumenta es que tengo una aceleración positiva y cuando la velocidad angular disminuye es que tengo una aceleración angular negativa. Y ya está. Con este concepto o esta explicación tan simple ya tenemos descrito el vector aceleración angular. ¿Puedo borrar esto? ¿Me dejáis? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, gracias. Vale, pues vámonos con el punto 2. Campo de aceleraciones. Bueno, para ver el campo de aceleraciones vamos a seguir un planteamiento súper parecido al que ya veíamos con el campo de velocidades. Nos vamos a coger nuestro sólido rígido, voy a ser este, ¿vale? Y este sólido rígido tiene un punto que es fijo. Ese punto, pues vamos a imaginar, por ejemplo, que fuese este punto de aquí. Entonces ponemos nuestro simbolito de un punto fijo, a esto lo vamos a llamar el origen, y vamos a analizar la velocidad, la aceleración de un punto P cualquiera de este sólido. Para describir eso, pues lo primero resulta razonable pensar que lo suyo sería que pusiesen aquí un sistema de ejes fijos que no cambian con el tiempo, que son pues, los típicos cartesianos que usamos siempre, ¿no? Aquí a su vez pues tendremos nuestros vectores directores I y J, ¿no? Pero además va a ser muy útil definir un sistema de referencia móvil que esté anclado al sólido. Podría ser este, por ejemplo. Aquí perpendicular a este otro. Este sistema de referencia que llamamos I', X' es móvil, pero está anclado al sólido. Con este punto así grande estoy denotando como si estuviese soldado aquí al sólido. Quiere decir que si el sólido gira, este triedro gira solidariamente, ¿no? Y aquí vamos a definir unos vectores directores que son los mismos que ya definimos para el campo de velocidades. Sería E1 y E2. Y vamos a analizar la velocidad del punto P. Para analizar la velocidad del punto P, pues yo lo primero que haría, y lo más razonable sería pues, plantarte aquí cuál es el vector de posición, ¿no? Entonces el vector de posición, pues, podría ser algo así.
Este vector de posición lo llamamos R. Su variación es la que me permite determinar la velocidad y la derivada de esa velocidad me permitirá determinar la aceleración. Como el punto P pertenece a un sólido rígido, llamamos un sólido rígido que tiene un punto fijo, nos cogemos el campo de velocidades para este caso, que ya lo vimos en la clase anterior. Veíamos que era PO, producto vectorial, omega. Esta era vimos que había como dos formas de escribirlo. La que era más sencilla de recordar desde un punto de vista mnemotécnico, que es esta de aquí, pero esto es lo mismo que omega, producto vectorial, OP, ¿no? OP es el vector que va de O a P, es decir, es el vector de posición. Entonces sería omega, producto vectorial, vector de posición. Muy bien. Pues una vez que tenemos la velocidad, ¿qué hacemos? Derivamos. Porque lo que yo quiero aquí es la aceleración. Entonces, al derivando, es decir, cojo la velocidad del punto P y la derivo, tendré la aceleración. Lo que pasa es que aquí tengo un producto vectorial de dos magnitudes, omega y R, que en principio cambiarán con el tiempo. Entonces, esto es la derivada de un producto. Hago la derivada del primero, dejo el segundo sin derivar y le sumo el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, aquí ya puedo definir la aceleración angular. La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular. Esto es alfa. Pero también lo podemos escribir de otra manera porque nosotros ya veíamos que alfa es la primera derivada del giro y sabemos que va en la dirección del eje Z, ¿no? Es la velocidad angular, pues será cómo cambia con el tiempo el ángulo y ya vimos que esto era un vector que iba en el eje Z, por lo tanto va en la dirección del eje del vector director K. Por lo tanto, ¿cómo será la aceleración angular? Pues será derivar dos veces el ángulo con el tiempo y será otro vector que va en la misma dirección, ¿no? Luego, esto de aquí es la derivada de un vector de posición que lo vamos a describir en el triedro móvil. Si nosotros definimos eso en el triedro móvil, en principio el vector de posición tendrá una definición como esta, tendrá una determinada coordenada que va en la dirección del eje X', del vector E1, y tendrá una coordenada IE que va en la dirección del eje Y', es decir, en el vector director E2. Para hacer la derivada de un vector que está descrito con respecto a un triedro, que además a su vez depende de la variable con la que estás derivando, que es el tiempo, aquí tenemos que aplicar ¿qué? Tenemos que aplicar la regla de Boure. Esta es la regla que aplicamos siempre que queremos hacer este tipo de integrales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sería la derivada del vector de posición con respecto al tiempo móvil, en el sistema de referencia móvil, más omega, producto vectorial, vector de posición. ¿Y esto de aquí qué era? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Era cómo varía el vector de posición para un observador. Imaginaros que ponemos un señor aquí, un observador que se sitúa sobre el sistema de referencia móvil. Si yo pongo aquí a un paisano que se sitúa sobre el sistema de referencia móvil, para este paisano, este punto está quieto todo el tiempo, porque este sistema de referencia móvil está girando con el sólido. Entonces, vimos que el observador anclado al sistema móvil, este término no lo aprecia que esto es cero. Esto es un término que se va a cero. Por lo tanto, únicamente se salva este término de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues venga, vamos a verlo. Nos quedaría alfa, producto vectorial R, y aquí nos quedaría omega, producto vectorial, lo que hemos sacado aquí. Lo que hemos sacado aquí sería omega, producto vectorial por R. Y aquí nos aparece un doble producto vectorial. Doble producto vectorial. Producto vectorial. Que este doble producto vectorial es posible que no lo recordéis cómo se hacía. Lo vamos a recordar por aquí. Cuando yo hacía el doble producto vectorial de un vector A, producto vectorial, otro vector B, C, esto era igual que hacer el producto escalar del primero por el tercero. Y le multiplico el segundo. Menos el primero, producto escalar, segundo, y esto por el tercero, C. En nuestro caso, hacemos lo mismo. Si nosotros queremos hacer este producto vectorial de aquí, omega producto vectorial, omega
producto vectorial R, pues sería producto escalar del primero por el tercero, omega por R. Y todo esto multiplicado por el segundo, que sería omega, menos el primero por el segundo, omega por omega, y esto multiplicado por el tercero, que sería R. ¿Vale? Estos productos escalares son un escalar, es un número escalar. ¿Cuánto vale este de aquí? Fijaros que el producto escalar de omega por R. Omega es un vector que va en la dirección del eje Z. Y R será este vector de aquí, que tendrá una determinada componente X con una determinada componente Y. Por lo tanto, ¿alguien me sabe decir cuánto vale este término? Venga, ¿alguna idea? Nadie tiene un... ¿No? Última oportunidad. Bueno, sería 0. Sería 0 porque omega es un vector en el eje Z, este es un vector que está en el plano de X, Y, son dos vectores perpendiculares. Estos vectores son perpendiculares. Cuando tú haces el producto escalar de dos vectores perpendiculares, esto se va a 0. Solo se salva este término de aquí, ¿vale? Entonces sale omega por omega, el producto escalar de un vector por sí mismo, que es, pues sería su módulo al cuadrado. Y eso es lo único que se salva. Entonces, ya finalmente llegamos a la solución, voy a poner por aquí, que la aceleración en el punto P sería alfa, producto vectorial, R menos omega cuadrado por R. Y esta sería la ecuación del campo de aceleraciones para sólidos con un punto fijo. ¿Vale? Vamos a reescribir esto un poquito porque nos va a ayudar a entender un poco más cómo se define esta aceleración. En concreto, en vez de poner R, vamos a ponerle con letras, ¿no? R no es otra cosa que el vector que va de O a P. De O a P. Por lo tanto, la aceleración del punto P sería alfa producto vectorial R o P menos omega cuadrado OP. Vamos a darle la vuelta a esto. Si yo le doy la vuelta, lo pongo como OP, producto vectorial alfa, le tengo que poner aquí un signo menos. Aquí, en vez de poner OP, voy a poner PO. Si pongo PO, tengo que poner un signo menos, que con este signo menos se me va aún más. Me queda omega cuadrado PO. Y aquí vamos a hacer lo mismo. En vez de OP, pongo PO. Me sale un signo menos, que con este menos se me hace un más. Me queda PO, producto escalar alfa, más omega cuadrado PO. Y esta ecuación pues es un poco más fácil de recordar. La aceleración del punto P es PO por alfa más omega cuadrado PO. Y esta ecuación pues os va a resultar más fácil de recordar. De aquí podemos determinar un poquito más esto que es lo que está representando. Fijaros que aquí tenemos este vector de aquí, es un vector que tiene módulo omega cuadrado por la distancia desde O hasta P, que es el módulo de PO, pero es un vector que va en la dirección PO. ¿Esto de aquí qué es? Esto es la aceleración normal. Es un vector, pues eso, que va en la dirección del vector PO, esto se define como aceleración normal. Y esto de aquí es un vector que tiene de módulo, el módulo de PO, es decir, el radio, la distancia desde el punto fijo hasta el punto. Aquí tiene el módulo de la aceleración angular y el seno de 90, porque estos dos vectores son perpendiculares, ¿no? ¿Y en qué dirección va? Pues va en una dirección perpendicular a PO, va en esta dirección. Si esto está girando y este punto tiene una velocidad así, esto de aquí será una aceleración tangencial. Una aceleración tangencial. Vamos a escribirlo. Voy a subir esto un poquito y le vamos a poner el nombre. Lo ponemos así. Esto sería, como decía, aceleración normal
y esto sería aceleración tangencial. ¿Y cómo serían estos vectores? Bueno, pues este punto, el punto P describe una circunferencia en torno al punto fijo, ¿no? Entonces yo tendría, si por ejemplo asumimos que tenemos un omega así, por ejemplo, pues tendremos una aceleración tangencial que en función de cómo varíe este omega, pero vamos a suponer que tiene una aceleración positiva, una aceleración angular positiva, es decir, en este mismo sentido, pues entonces tendrá en principio una aceleración tangencial así. Este término sería este de aquí abajo, aceleración tangencial. Y luego tendría una aceleración normal que va en la dirección del vector PO, es decir, va así, y va orientado hacia el origen, hacia el punto fijo. Esto sería la aceleración normal, ¿vale? Por lo tanto, ya veréis los problemas que es muy fácil de determinar estos vectores. No hace falta que te sepas este desarrollo, ni mucho menos. Tienes que entender que la aceleración en punto P tiene una componente tangencial y una normal y acordarte de esta expresión para determinar el módulo de la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial es sencillamente la distancia entre el origen y el punto P multiplicado por la aceleración angular. Y la aceleración normal es omega al cuadrado por el radio, ¿vale? Ese sería el módulo de aceleración normal. Y ya veréis que los problemas es muy fácil de determinar eso, ¿no? ¿Comentarios? ¿Puedo borrar? Bueno, pues si no me decís nada, pues voy borrando. Vale, esto sería con un punto fijo. Ahora ya pasamos al apartado 3. He guardado esto, ¿verdad? Sí. Pasaríamos ya al siguiente apartado, que ya no tenemos un punto fijo, sino que tenemos un movimiento plano genérico, ¿no? Esto sería el apartado 3, campo de aceleraciones del sólido rígido con un movimiento plano general. Movimiento plano general. Y el esquema que vamos a seguir para realizar la demostración es el mismo que hacíamos cuando estudiamos el campo de velocidades. Era exactamente igual. Nos cogemos nuestro sólido y ahora, como no tenemos un punto fijo, el sistema de referencia fijo lo puedes poner donde a ti te dé la gana. No tiene ningún punto que tenga cierta preferencia con respecto a otro. Entonces, pues lo podemos poner donde sea. Imaginaros que yo lo pongo aquí. Entonces tendría mi eje Y, aquí tendría mi eje X, vector director Y, vector director J, origen, ¿vale? Y vamos a estudiar un punto del sólido cualquiera para sacar su aceleración. Imaginaros que queremos estudiar ese, el que sea, ¿no? Bueno, además vamos a seleccionar otro punto del sólido, al que yo voy a llamar O1, y sobre este punto del sólido vamos a definir nuestro triedro móvil, que nos va a ayudar un poco a describir el movimiento del sólido. Entonces, imaginad que cojo ese sistema móvil, donde ahora esto sería el Y', este sería el X', y este sistema de referencia está anclado al sólido, se mueve con él, como siempre, ¿no? Aquí vamos a definir nuestros vectores directores, E2, E1. Y como vamos a estudiar la aceleración de ese punto, pues parece razonable trazar un par de vectores de posición, el vector de posición con respecto al sistema de referencia fijo y con respecto al sistema de referencia móvil. Este lo vamos a llamar R y a este otro lo llamaremos R1. Vale. Pues venga, vamos a ver cómo sacamos la aceleración. Lo primero que tenemos que hacer es partir de la velocidad, ¿no? Y usamos la ecuación del campo de velocidades que ya vimos en la clase anterior. V de P me voy a apoyar sobre VO1, tanto sería VO1 más PO1 producto vectorial omega. PO1 sería el vector que va de P a O1. Me interesa trabajar
un poco más, en vez de con PO1, con el vector de posición R1, lo pongo aquí, le doy la vuelta. Como he hecho dos cambios, dos signos negativos que se anulan y se van a positivo. Y esto, pues entonces lo escribimos como PO1 más omega producto vectorial R1. Con esta expresión, si queremos la aceleración, ¿qué hacemos? Derivamos. Pues nada, hay que derivar. Solo hay que tener un poco de cuidado cuando hagamos las sucesivas derivadas, ¿no? Bueno, la aceleración de P, tenemos aquí una suma, entonces derivamos 1, este de aquí. Y luego aquí tenemos un producto, tenemos que derivar el primero, dejamos el segundo sin derivar, luego dejamos el primero sin derivar y derivamos el segundo. ¿Esto de aquí qué es? Esto es la aceleración, es la derivada de la velocidad, por lo tanto es la aceleración del punto O1. Luego aquí tenemos la derivada del vector velocidad angular. ¿Esto qué es? La aceleración angular. Me falta este de aquí. Este de aquí es la derivada del vector de posición en el sistema de referencia móvil. Por lo tanto, aquí, de nuevo, regla de Boure al canto. Con ello, pues tenemos la derivada del vector de posición R1, sería la derivada del vector de posición 1 con respecto al tiempo en el sistema móvil, más omega producto vectorial R1. Este término de aquí es la variación del vector de posición R1 que observa el triedro móvil. Por lo tanto, sería, si yo pongo aquí a un observador, sería como observa la variación de ese vector ese observador. Este término de aquí ya hemos visto un montón de veces que es 0, ¿no? Igual que antes. Entonces, solo se salva este omega producto vectorial R1. Vale, pues ya tenemos todos los términos que me hacen falta. Vamos a ir sustituyendo. Tendría la aceleración de P, vamos a sustituir aquí. Pongo esto así. Si sustituyo, pues sería la aceleración de O1 más alfa producto vectorial R1 más omega producto vectorial omega por R1. Aquí nos ha salido el doble producto vectorial que nos ha salido antes. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero todo esto es lo mismo que hemos sacado en el caso anterior, cuando teníamos un punto fijo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este doble producto vectorial, me va a salir exactamente lo mismo que me ha salido antes. Entonces, bueno, no lo voy a desarrollar porque va a salir exactamente lo mismo. Creo que es trivial, espero que esto no os confunda, ¿no? Yo creo que no, que es trivial pensar que esto va a dar lo mismo que nos ha dado antes. ¿Y qué es lo que nos ha dado antes? Que teníamos que sumar una aceleración tangencial y una aceleración normal. Entonces, pues tendría AO1 más la aceleración tangencial. Y aquí le voy a poner un apellido para denotar que me refiero a este sistema de referencia móvil de aquí. Entonces pongo PO1, es decir, el punto P con respecto al punto que he tomado como origen del triedro móvil, O1, más la aceleración normal, PO1. Este término de aquí, el de la aceleración tangencial, tiene la misma expresión que hemos sacado antes. Antes que hemos sacado producto vectorial de alfa por R1. Y la aceleración normal, ¿qué es lo que hemos sacado? Menos omega cuadrado R1. Aquí, fijaros que he puesto un signo menos. Porque, ¿cuál es la definición que habíamos puesto antes? Antes lo estábamos escribiendo en base al vector PO1. Como ahora lo estoy poniendo en base al vector R1, pues es lo mismo, solo que con un signo menos, ¿no? Y bueno, ya con esto llegamos a la expresión final del campo de aceleraciones, que es súper importante en esta asignatura, que sería la aceleración del punto P, la aceleración de un punto del sólido, más la aceleración tangencial, que la voy a escribir de la manera más fácil de recordar desde un punto de vista mnemotécnico, que sería poner el R hacia la izquierda y darle la vuelta. Sería el vector que va de P a O1, producto vectorial alfa, más omega cuadrado, y aquí en vez de poner R1, voy a poner PO1. Y por eso no le he puesto el signo menos, ¿no? Y esta sería finalmente la ecuación del campo
de aceleraciones que aparecen un montón de problemas de teoría en la asignatura. Y bueno, y es la base para resolver la mayoría de los problemas de sólido rígido, ¿no? Bueno, no sé si tenéis dudas. Como no me estáis diciendo nada, yo no sé si me estáis siguiendo. Espero que sí. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Bueno, pues de nuevo asumo que sí. Pasamos al punto 4. Movimiento. No sé si he borrado. Si he guardado. Creo que sí. Sí que había guardado, sí. Vale, pues punto 4. Movimiento de traslación del sólido rígido. Esto ya lo habíamos introducido, pero no lo habíamos visto con todo el detalle que merece. Ahora sí lo vamos a terminar de ver. Entonces vamos a imaginar que tenemos un sólido rígido, puede ser este, para un instante inicial, t igual a t1. Y este sólido rígido, pues cuando pasa un determinado tiempo, pues cambia de posición. Podría a lo mejor encontrarse ahora, pues por aquí. Y ahora es para un tiempo, pues 2, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza este movimiento para poder decir que sea un movimiento de traslación y no otro? Pues si nosotros nos cogemos un punto A1 y un punto B1 del sólido, estos dos puntos para el instante T1 están ahí, para el instante T2, pues a lo mejor están aquí, ¿no? A2 y B2. De tal manera que inicialmente el vector que va de A a B, este de aquí serían instante T igual a 2, y en todos los instantes intermedios, estos vectores, el vector que va de un punto al otro, van a ser paralelos. Es decir, si esto sigue una trayectoria como podría ser esta, pues aquí este otro punto va a seguir esta trayectoria de aquí. Si yo soy capaz. Ahí está. De tal manera que todos estos vectores se van a mantener paralelos entre sí con el mismo módulo. Y esto estaría describiendo un movimiento de traslación. Esto lo podemos definir de una manera un poco más formal. Podemos decir que todos los puntos del sólido rígido se mueven con idéntica velocidad. Con idéntica velocidad. Esto lo vamos a demostrar en un segundo. Podemos decir que, como se mueven todos los puntos con la misma velocidad, podemos decir que los vectores velocidad de todas las partículas son equivalentes. Son equivalentes. Este concepto de vector equivalente, imagino que lo domináis, que lo manejáis bien. ¿Qué significa? Básicamente, aquí estamos hablando de vectores fijos, que son vectores que no solo basta con sus componentes para describirlos, sino que además necesitamos un punto en el que se define, la velocidad se define punto por punto. Bueno, pues que todos estos vectores sean equivalentes, todos los vectores de velocidad de todas las partículas del sólido sean equivalentes, significa que sus componentes son las mismas. Que si tú lo escribes en un papel, ese vector, sus componentes te van a dar todas iguales. Lo que va cambiando es el punto de aplicación, ¿no? Esto podemos decir entonces que el campo de velocidades es constante. ¿Y qué quiero decir cuando digo de que es constante? No quiero decir que no pueda acelerarse ni nada de eso, no.
es constante, lo que quiero decir con esto es que es igual en todos los puntos del sólido. Todos los puntos del sólido rígido. Eso es lo que quiero decir con campo de velocidades constante. Si el campo de velocidades es constante, la velocidad angular es igual a 0. Velocidad angular nula. Velocidad angular nula. Vale, y podemos definir varios tipos de traslación. Vamos a poner algunos tipos. Tipos de traslación. Bueno, aquí viene un concepto súper importante porque este aparece en un montón de problemas. Sería el concepto de una traslación instantánea. Traslación instantánea. ¿Qué significa una traslación instantánea? Significa que omega es igual que 0, pero solo en un instante de tiempo determinado. Es decir, imaginaros que cuando yo estoy estudiando un instante de tiempo t, para instante de tiempo t, omega es igual a 0. Pero si yo tengo un t menos diferencial de t o un t más diferencial de t por delante y por detrás, aquí omega no tiene por qué ser 0, ni aquí tampoco. Solo que da la casualidad que en ese preciso instante de tiempo, omega es igual a 0. Si eso ocurre, aunque omega es 0 en el instante t, ese que está variando. Por lo tanto, la aceleración angular es distinta de 0. Esto es muy importante. Esto pasa en muchos problemas. Ya lo veréis, muchos problemas que en el instante en el que tienes que estudiar el mecanismo que te den, ahí la velocidad angular puede ser 0, pero tú no puedes asumir en principio que la aceleración angular tenga que ser 0. Que uno sea 0 no implica que el otro lo sea, ¿vale? Y este es el caso, cuando la traslación sea instantánea, pues no, la aceleración en principio no será 0. En contraposición a una traslación instantánea, pues tendremos una traslación permanente. Traslación permanente. Y bueno, está claro que va a ser esto, ¿no? En este caso, la velocidad angular será 0, pero será 0 para cualquier instante de tiempo t. Como va a ser 0 todo el tiempo, en este caso la aceleración angular sí que va a ser 0. Y la diferencia fundamental entre una traslación instantánea y una traslación permanente. Y podemos definir además unos cuantos subtipos en este caso. Podremos tener una traslación rectilínea uniforme. Si tenemos una traslación rectilínea uniforme, en este caso la velocidad va a ser constante. Ahora cuando digo que la velocidad es constante, sí que es constante el vector, ¿vale? No, es igual en todos los puntos, pero además es constante en el tiempo. Si nosotros en contraposición a esto tenemos una traslación acelerada, pues será el caso contrario. En este caso la velocidad no será constante. Y con esto podemos definir pues otros subtipos. Podemos definir pues, básicamente todos los movimientos particulares que vimos la semana pasada, ¿no? Podemos tener una traslación rectilínea acelerada. Si tenemos una traslación rectilínea y acelerada, en este caso V, mantiene la dirección, al ser rectilínea, mantiene la dirección, pero no el módulo, porque tiene de hecho aceleración, ¿no? Pero no el módulo. Es decir, siempre va en una dirección, pero en este instante puede ser así de largo y luego un poco después puede ser más largo o más corto. Eso traslación rectilínea, pero luego podemos tener una traslación curvilínea. Traslación curvilínea. En este caso, pues, V sí
cambia de dirección. Si cambia de dirección. Y en este caso, pues podría darse el caso de que el módulo de la velocidad sea constante. Si el módulo de la velocidad es constante, solo tengo aceleración tangencial. Solo tengo aceleración tangencial. Aquí esto pasa exactamente igual que los casos particulares que vimos la semana anterior, ¿no? Solo tendremos aceleración tangencial. Y si la velocidad ya no es constante, aquí ya lo tengo todo. Aquí tendré aceleración tanto tangencial como aceleración tangencial más normal. Ya vimos que la aceleración normal es aquella que hace que la trayectoria cambie, ¿no? Entonces, bueno, pues si no tenemos nada constante, pues tendremos las dos cosas, ¿no? Vale, eso es lo que quería contar sobre traslación, sobre la definición. Vamos a demostrar, porque he pasado de soslayo por una serie de conceptos que no he demostrado. Os he dicho, en todo momento estaba diciendo que la velocidad es la misma en todos los puntos del sólido, pero en ningún momento lo hemos demostrado. Entonces vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar eso. ¿Puedo borrar? ¿No? ¿Sí? Bueno, entiendo que sí. Lo borro. Si no me dais feedback, va a ser peor, porque yo no sé si me estáis siguiendo. A lo mejor no me estáis siguiendo, y si no me decís nada, yo creo que sí. Y yo tiro para adelante como los de Alicante. Entonces, en fin, vosotros veréis. Vale, vamos a aplicar una condición que sí que parece clara, que ya la he contado antes, ¿no? He dicho que en una traslación, cuando yo tenía un punto cualquiera A y un punto cualquiera B, el vector que va de A a B se va a mantener paralelo a sí mismo todo el tiempo. Entonces, bueno, si se mantiene paralelo a sí mismo todo el tiempo, eso quiere decir que la variación de este vector en el tiempo es cero. Esta afirmación parece sensata, ¿no? Esto lo hemos visto ya antes y parece razonable pensar esto, ¿no? Nos faltaría eso que hemos comentado, de que la velocidad es la misma en todos los puntos del sólido. Entonces vamos a analizar la velocidad del punto A y la velocidad del punto B, a ver si somos capaces de sacar que es exactamente la misma velocidad. Entonces, para hacer eso, vamos a definirnos un punto de referencia. Nos cogemos un punto aquí y lo vamos a llamar O y vamos a definir pues, los dos vectores de posición de esos puntos que me van a servir a mí para sacar la velocidad. Entonces defino este vector de aquí, que es el vector que va de O a A y este sería el vector que va de O a B. Vale, pues venga, vámonos a definir la velocidad del punto A. La velocidad del punto A será la derivada del vector de posición del punto A. Esto es lo mismo que hacer la derivada de RA con respecto al tiempo, ¿no? Vale. Este vector de posición RA, como hemos definido aquí el origen, pues sería la derivada del vector OA con respecto al tiempo. Muy bien. Vamos a ver ahora si somos capaces de ver qué relación hay entre esa VA y ese VB. Aquí tendríamos que hacer lo mismo. Tendría que hacer la derivada del vector que va de O a B en este caso. Vale, para yo relacionar una con otra, fijaros que OB, si yo quiero ir del punto O al punto B, es lo mismo que ir primero al punto A y después de A a B. Es decir, OB es lo mismo que OA más AB. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo quiero en algún momento tener OA, que es lo que me va a permitir relacionar esto con la velocidad en el punto A. Por eso hacemos esto de aquí. Si yo sustituyo, tendría OA más AB, diferencial de tiempo. Y esto lo separamos. Diferencial de OA en el tiempo más la diferencial de AB en el tiempo. Aquí tengo la derivada de OA con respecto al tiempo. Es esto mismo que tengo aquí escrito arriba, ¿no? Esto es VA. ¿Y esto qué es? La derivada de AB con respecto a t. Eso lo tenemos puesto aquí. Esto hemos visto que es 0. Por lo tanto, hemos llegado a que V de B es igual que V de A. Y como V de A es, los puntos A y B son dos cualquiera del sólido,
Por ende, podemos demostrar que la velocidad en cualquier punto del sólido es igual. Es la misma velocidad. Si nosotros derivamos aquí, trivialmente se ve que la aceleración del punto B es igual que la aceleración del punto A, sea cuales fuere A y B. Por lo tanto, podemos decir que lo que realmente caracteriza una traslación de un sólido rígido es lo siguiente, es que las velocidades y aceleraciones son iguales en todos los puntos del sólido. Y esto sería la afirmación definitiva que nos permite describir un movimiento de traslación de un sólido rígido. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, vamos a pasar al último punto. Borro. Si a alguien no le ha dado tiempo o lo que sea, que lo diga. Vale, pues borro. Y vámonos con el punto 5. 5, composición de velocidades. Bueno, perdón, composición de rotaciones. Composición de rotaciones. Bueno, hasta el momento hemos visto que el movimiento más general que podemos tener en un sólido plano, movimiento más general del sólido rígido plano, que es el caso todavía más complicado que hemos estudiado, pero hemos visto que era realmente muy sencillo porque se definía con una traslación más una rotación instantánea. Rotación instantánea. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues vamos a demostrar en un momento que la traslación se define como dos rotaciones. La vamos a ver en un segundo. Por lo tanto, si se define como dos rotaciones, el movimiento más general de un sólido rígido plano se definirá por dos rotaciones de la traslación más una rotación instantánea, 3 rotaciones. El movimiento más general de un sólido se va a poder definir por 3 rotaciones. Pero estas dos rotaciones con las que hemos traducido esta traslación no pueden ser dos rotaciones cualquiera. Tienen que ser dos rotaciones paralelas iguales, pero de sentido contrario. Pero de sentido contrario. Es decir, que son dos rotaciones, imagínate, una así, bueno, pues la otra es igual, con la misma dirección, solo que con sentido cambiado y con el mismo módulo. Eso es lo que quiero decir con eso, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Y para ver esto, nos vamos a definir un sólido rígido y vamos a hacer algún cambio con respecto a la configuración que hemos seguido hasta el momento. Bueno, lo primero, nos vamos a definir nuestro sistema de referencia fijo. Esto sí que se mantiene igual. Tendríamos el X y el Y. Vamos a cogernos un punto cualquiera del espacio, a que vamos a llamar O2. Y un punto del sólido, que vamos a llamar O1. Vamos a definir aquí un sistema de referencia móvil, pero este sistema de referencia móvil va a cambiar un poco con respecto a los que hemos estado definiendo hasta ahora. Hasta ahora hemos definido sistemas de referencia móvil que se mantenían fijos, soldados, se movían solidariamente con el sólido rígido. Ahora no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a cogernos un par de radiovectores, desde el punto O2. Y vamos a fijar nuestro sistema, nuestro triedro móvil a estos de aquí. Lo vamos a fijar aquí. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Este es el truco que me va a permitir traducir la traslación en dos rotaciones. Vamos a considerar que este sólido tiene una rotación aquí, omega 2, y que este sistema, estos dos radiovectores azules que he pintado y por lo tanto el triedro móvil, se mueven alrededor del punto O con otra aceleración angular omega 1. Vamos a hacer
para dejar esto un poquito más claro, os voy a escribir aquí dos observaciones que nos permiten entender un poco más esto. Vamos a suponemos que el triedro móvil E1, E2, ahora no está anclado al sólido rígido. Esto es muy importante. No está anclado al sólido rígido. Pero si gira, como lo hemos fijado, estos dos vectores azules gira, pero sí gira con respecto a O2 con velocidad angular omega 1. ¿Vale? Omega 1. Luego, aparte, este triedro móvil va a observar el triedro móvil observa que el sólido rígido está girando con velocidad omega 2. Está girando con velocidad angular omega 2. Estupendo. Pues con este planteamiento vamos a analizar un punto P del sólido cualquiera. Imaginaros que nos cogemos, a ver si yo consigo que no me salga el dibujo muy emborronado, un punto P ahí. Entonces hacemos lo de siempre. Vamos a definir nuestros vectores de posición. Vamos a definir vector de posición con respecto al sistema de referencia fijo. Voy a poner así para no solapar omega 1. Esto sería el vector de posición R, el de siempre. Y como también tenemos sistema de referencia móvil, pues vamos a definirnos nuestro vector de posición con respecto al sistema de referencia móvil, que sería este vectorcito de aquí. Y esto lo vamos a llamar R1. Entonces, vamos a ello. Me va a interesar describir este vector de posición en general con respecto al sistema de referencia móvil. Entonces, como hemos hecho ya muchas veces, a lo mejor nos va a venir bien definir el vector de posición que va de un centro a otro. Sería este vector aquí en naranja. Este vector en naranja lo vamos a llamar RO1, que sería el vector de posición del origen del sistema móvil. En base a eso, el vector de posición R, es decir, para ir de O a P, puedo ir primero a O1 y luego a P. Es decir, el vector de posición R es igual que RO1 más R1. R1 es el vector de posición descrito en el triedro móvil, por lo tanto tendrá unas coordenadas XE que irá en la dirección del radiovector, o sea, del vector director E1, y tendrá una coordenada IE que irá en la dirección del vector director E2. Entonces, una vez que ya tengo esto, si yo lo que quiero es la velocidad, pues cojo V de P y lo que tengo que hacer es derivar aquí. Tengo la suma de dos términos, por lo tanto, derivo el primero, RO1, con respecto a T, y le sumo la derivada del segundo. Esto de aquí es la ampliación del vector de posición RO1, es decir, es la velocidad del punto O1. Y esto de aquí es la derivada del vector de posición descrito en el sistema de referencia móvil. Por lo tanto, de nuevo, aquí aparece mi querida regla de Boole. Entonces, pues nada, OO1 más esta derivada ya la sabemos hacer. Derivada de R1 con respecto a T en el sistema de referencia móvil. Y ahora, cuidado, porque aquí tenemos que poner el producto vectorial de omega por R1. ¿Pero qué omega pongo? Porque claro, aquí tengo dos. Aquí tengo dos. Omega por R1. Pero claro, esta es la derivada, cuando hago la regla de Boole, estoy analizando la derivada del vector de posición con respecto a los ejes, del triedro móvil, ¿vale? El triedro móvil ya hemos visto que está girando con respecto al punto O2 con una velocidad angular omega 1. Por lo tanto, aquí el que tengo que poner es omega 1. Esto es un detalle un poco fino que hay que tener ojo. Omega 1, que sería este mismo de aquí, ¿vale?
Vale, ¿y esto de aquí qué es? Esto es, ya lo hemos analizado muchas veces, hasta ahora ha sido 0. ¿Ha sido 0 por qué? Bueno, por la definición que tiene esto. Esto no es otra cosa que la velocidad, sería la derivada del vector de posición R1, es decir, es la velocidad de P vista desde los ejes móviles. Es decir, yo cojo a mi monigote, a mi observador, y lo ponemos aquí plantado en el sistema de referencia móvil. Y le preguntamos, oye, ¿tú qué variación observas del punto P? Ahora no es 0 porque el punto P se está moviendo, ¿vale? Porque no hemos fijado el sistema de referencia móvil al sólido, sino al punto, a los radiovectores estos en azul, ¿no? Él sí va a observar algo. ¿Y qué es lo que va a observar? Va a observar esto que tenemos escrito aquí. El triedro móvil observa que el sólido rígido está girando con una velocidad angular omega 2. Entonces, él lo que va a observar es una rotación. Él lo que va a observar es omega 2 por R1. Va a observar una rotación, pero ahora es con una velocidad angular omega 2. Omega 2. Ahora no es 0 ese término, ojo con eso. Entonces, bueno, si yo sustituyo aquí finalmente, tendría VO1 más omega 2 por R1 más omega 1 por R1. Estos dos giros los puedo sumar y puedo poner omega, o sea, VO1 más una omega genérica por R1, siendo esta omega la suma de omega 1 más omega 2. ¿Vale? Entonces, esto nos va a permitir finalmente ya ver cómo traducimos esta traslación en dos rotaciones. ¿Cómo? Lo de la siguiente manera. Una traslación, ¿cuándo se da? Una traslación se da cuando omega es 0. Aquí hemos compuesto estas dos rotaciones de esta manera. Para que esta rotación de aquí sea 0, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que omega 1 más omega 2 sea 0, es decir, omega 1 tiene que ser igual que menos omega 2. Por eso decíamos, una traslación la podemos sustituir por dos rotaciones paralelas iguales, pero de sentido contrario. Es esto de aquí. Esto de aquí es exactamente este esquema que os he puesto aquí. Dos rotaciones iguales y de sentido contrario. Y esa sería la demostración esta. Pero claro, esto hemos visto que tenemos dos rotaciones. ¿Qué pasaría si yo tuviese n rotaciones? Bueno, pues que el planteamiento sería el mismo. Sería exactamente igual. La demostración sería igual, solo que con más rotaciones, pero sería lo mismo. Es decir, si yo tuviese n rotaciones, ¿cómo definiría entonces la velocidad? Bueno, pues en el caso de tener n rotaciones, siguiendo un procedimiento equivalente, fijaros que aquí cuando teníamos dos rotaciones hemos llegado a sumarlas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos n rotaciones siguiendo un planteamiento extensivo a este, tendríamos que la velocidad es igual que la velocidad O1 más 1 omega genérico por R1, siendo en este caso este omega directamente la suma desde 1 hasta n de todas las omegas, que tengo todas esas rotaciones que tenga mi sistema, ¿vale? Y así podríamos componer distintas rotaciones en un sólido rígido. La lección a sacar aquí es que la lección más importante es que la traslación equivale a dos rotaciones. Por lo tanto, conociendo que el movimiento general de un sólido rígido se define por una traslación y una rotación, la traslación la sustituimos por dos rotaciones y llegamos a 3. Y llegamos a la conclusión final de que el movimiento general en un sólido plano, un sólido rígido plano, lo podemos definir de forma genérica por 3 rotaciones. Y eso sería la conclusión final. Y esta sería, con esto ya daríamos conclusión a la primera parte de la clase de hoy. Nos faltaría únicamente la segunda parte, que es un poco más corta.
vámonos con ello. ¿Puedo borrar? No sé si estoy tomando nota siquiera. Por mí sí. Vale, muchas gracias. Nada. Vale, pues ya he guardado aquí. Vámonos con el siguiente apartado. Este apartado os lo voy a contar de una manera muy sintética. En el libro viene un poco más extenso, pero aquí vamos a ir a la chicha. Entonces, bueno, si alguien lo quiere completar, ahí tiene el libro, ¿no? Pero vamos a ir a lo esencial. Nos vamos a ir ya con el tema 6. Aquí ya vamos a empezar a hacer cosas un poquito más interesantes. Vamos a empezar a estudiar ya la cinemática de mecanismos. Hasta ahora hemos estudiado un sólido rígido quieto. Quieto, quiero decir, un único sólido rígido, ¿no? Pero todavía no sabemos cómo, si tenemos varios sólidos rígidos, que es lo que da lugar a un mecanismo, cómo relacionar el movimiento de uno con otro. Y eso vamos a empezar a verlo ahora. En la clase esta vamos a ver un único punto que vamos a analizar dos conceptos súper importantes y que se usan un montón en los problemas, que es el movimiento de arrastre y relativo, de un punto respecto de un sólido. Y veremos dos subpuntos, que uno que va a ser la velocidad de arrastre y relativa. Vamos a ver estos dos conceptos y veremos finalmente composición de aceleraciones. Composición de aceleraciones de un punto respecto a un sólido rígido. Y bueno, al final lo que queremos hacer con todo este análisis es lo siguiente. Es que hasta ahora únicamente teníamos un sólido rígido, pero en los problemas lo que tendremos son varios sólidos. Entonces podemos tener un sistema, por ejemplo, como podría ser un disco. Imaginaos que este disco tiene aquí un punto fijo y a lo mejor en este punto tenemos conectado a este punto una varilla y esta varilla pues a lo mejor está apoyado con una deslizadera sobre un plano. Estos símbolos en la parte de práctica ya lo veréis que simbolizamos una deslizadera. Entonces, nuestro objetivo es ver cómo se transmite el movimiento de un elemento al otro. Si este elemento, por ejemplo, está rotando aquí, nos preguntamos cómo se mueve eso. Y al final, lo que queremos dar respuesta es a cómo podemos diseñar nuestros mecanismos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Al final, con un mecanismo lo que quiero es trasladar un determinado movimiento de un punto a otro. Entonces, necesitamos todas estas leyes que me permitan ver esas relaciones, ¿no? Pues venga, sin más, vámonos a ir a ver qué es esto del movimiento de arrastre y relativo de un punto respecto a un sólido. Venga. Lo borro por aquí y esto me lo subo. Me lo subo por aquí. Vale, vamos a hacer un planteamiento muy parecido al que hemos hecho hasta ahora. Yo tengo mi sólido. Esta patata con la que simbolizamos el sólido rígido. Claro, pero ahora la diferencia es que hasta ahora hemos estado estudiando siempre puntos que estaban dentro del sólido rígido, pero ahora vamos a estudiar un punto que está fuera. Este punto ya no pertenece al sólido rígido. Vamos a analizar cuál es su velocidad y cuál es su aceleración. Entonces vamos a intentar resolverlo de la manera que hemos estado haciendo hasta ahora. Hasta ahora lo que hacíamos es que nos cogíamos un sistema de referencia fijo, podría ser ese, eje Y, eje X, vector director Y, vector director J, origen O. Y nos vamos a coger otro punto del sólido. Y vamos a ver cómo analizamos eso. Vamos a usar los vectores de posición. El vector de posición con respecto al sistema de referencia fijo. Y a este vector que va desde ese punto que hemos tomado del sólido hasta el punto P, a esto lo vamos a llamar R1 y a este pues sencillamente lo llamamos R, ¿no?
Vale, y vamos a analizar, o voy a ya adelantar el resultado que vamos a sacar. El resultado que vamos a sacar es el siguiente, es que el movimiento absoluto de P, de ese punto, se compone de dos cosas. Se compone, por una parte, del movimiento de P observado desde el sólido. Es decir, cómo el sólido está observando el movimiento del punto P. A este movimiento lo vamos a llamar movimiento relativo. Movimiento relativo. Y esto sería equivalente a fijar el sólido, consideras que el sólido está quieto, yo me pongo encima del sólido y le echo un ojo al punto P y veo cómo se mueve. Eso sería el movimiento relativo. Y luego tendremos otra componente que será el movimiento de P como si perteneciese al sólido. Si perteneciese al sólido. Es decir, yo considero que el punto P, aunque está fuera, supongo que está dentro del sólido rígido, forma parte del sólido rígido, por lo tanto, toda la formulación que hemos visto antes sobre campo de velocidad y campo de aceleraciones funcionaría, ¿no? En este caso tendríamos un movimiento de arrastre, Y su nombre es bastante intuitivo, ¿no? Porque si nosotros consideramos que ese punto es como si perteneciese a sólido, si este punto tuviese una rotación aquí, pues es como si estuviese tirando del punto P, ¿no? Como si lo estuviese arrastrando. Por eso lo llamamos movimiento de arrastre, ¿no? Vale, pues vamos a poner números a esto, vamos a poner ecuaciones a esto. Vale, quiero definir el vector de posición R, porque lo quiero derivar, para sacar la velocidad. Pero me interesa pasar por el sólido, me interesa pasar por él. Entonces me interesa que la formulación me aparezca este R1. Para hacer eso, hacemos lo que hemos hecho ya 800 veces, que nos cogemos el vector que va de un origen a otro, ¿no? En este caso, este sería el vector de posición del punto O1. Con esto, el vector de posición R, pues podemos dar el rodeo. Si quiero ir de O a P, puedo dar el rodeo de ir primero a O1 y luego a P. Es decir, esto sería igual que RO1 más R1. Muy bien. Con esto ya puedo derivar. Si derivamos, sacaré la velocidad del punto P. Aquí tenemos dos términos. Vamos a derivar uno y luego el otro. Uno y luego el otro. Esto de aquí ya lo hemos visto 800 veces, ¿no? Sería la velocidad del punto O1. Velocidad O1. Y esto de aquí es la derivada de un vector que está descrito en un sistema de referencia móvil. En concreto, vamos a... No tenía que haber puesto a lo mejor antes, pero vamos, lo ponemos ahora. No he puesto el sistema de referencia móvil, nada más que he puesto el origen. El sistema de referencia móvil pues podría ser este de aquí, ¿no? Este sistema de referencia móvil sí que está fijo, anclado al sólido. Por eso le pongo estos dos puntos como si estuviese soldado aquí. Y los vectores que usamos pues son los de siempre, el E2 y el E1. Entonces, este vector de posición R1 lo vamos a describir en base a este sistema de referencia móvil, ¿vale? Entonces, tengo que hacer la derivada de un vector que está descrito en este sistema y este sistema, además, depende del tiempo. Cuando va cambiando el tiempo, este sistema de referencia va cambiando. Por lo tanto, ¿aquí qué tengo que hacer? Pues lo de siempre. Aquí tengo que aplicar mi querida regla de Boole, que estamos ya hartos de hacerla, sabemos perfectamente cómo se hace. Entonces, VO1 más la derivada de R1 con respecto al tiempo móvil más omega por R1. Y esto lo vamos a reorganizar un pelín. Voy a poner VO1 más omega R1 y dejamos este término aquí. Este término no lo he puesto que sea cero. No lo he puesto que sea cero, porque este punto ya no pertenece al sólido, por lo tanto este punto tendrá la trayectoria que a él le toque tener, pero si yo ya pongo un observador aquí sobre mi sistema de referencia móvil,
este hombre sí que va a observar que este punto cambia. Entonces, esto no se me va a hacer. Y aquí me sale una cosa muy curiosa, porque esto de aquí, ¿qué es? Esto es la ecuación del campo de velocidades para un sólido rígido que hemos sacado antes. La velocidad de un punto más omega, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la velocidad de P sería la velocidad de P si este perteneciera al sólido rígido, ¿no? Es decir, si P fuese un punto del sólido rígido, yo aplicaría esta ecuación directamente. Y esto ya lo hemos definido antes. Esto lo hemos llamado la velocidad de arrastre, VA. Velocidad, voy a escribirlo mejor. VA, velocidad de arrastre. ¿Y esto de la derecha qué es? Bueno, pues esto es la velocidad que estaría observando el monigote este en azul, un observador sobre el sistema de referencia móvil, en los cambios que estaría experimentando este vector de posición observado desde ese punto de vista. Entonces, sería la otra definición, movimiento de P observado desde el sólido. Esto de aquí, que ya no es cero, hasta ahora esta derivada siempre ha sido cero, ahora ya deja de ser cero cuando el punto no pertenece al sólido, y esto lo llamamos velocidad relativa de P. Velocidad relativa de P, y lo notamos como V sub R, velocidad relativa. Por lo tanto, ¿qué hemos sacado? Que cuando el punto P no pertenece al sólido, tenemos que la velocidad del punto P es la suma de dos velocidades, velocidad de arrastre más velocidad relativa. Y esto, como digo, los problemas lo usamos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y es muy fácil de aplicar, sencillamente la velocidad de arrastre, consideras que este punto P esté dentro del sólido y ya entra en juego toda la formulación del sólido rígido que hemos estudiado hasta ahora. Y luego, para analizar la velocidad relativa, consideras que el sólido está quieto y observa el movimiento de ese punto como si este sólido estuviese quieto. Esa sería la velocidad relativa. Vale, pues una vez que hemos visto la velocidad, ya podemos pasar a analizar la aceleración. Y vamos a analizar ya el siguiente punto. El siguiente punto, que va a ser muy sencillo. Vamos a usar exactamente el mismo esquema, solo vamos a ir derivando, ¿no? Ya está, no hay mayor diferencia. Nos vamos al punto 1.2, el que hemos visto ahora sería el 1.1, composición de aceleraciones. Composición de aceleraciones de un punto respecto a un sólido. Ahí tenéis, en vuestros puntos tendréis el título completo. Voy a borrar por aquí y vámonos con ello. Vale. Bueno, ahora vamos a estudiar la aceleración del punto P, ¿no? La aceleración del punto P, ¿cómo la sacamos? Derivando su velocidad, ¿no? La velocidad hemos visto que era la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. Tengo que derivar, por tanto, la derivada de la velocidad de arrastre y la derivada de la velocidad relativa. Vamos a analizar cada uno de estos términos por separado. Vamos a empezar con la velocidad de arrastre. ¿Cuál será la velocidad de arrastre, su derivada? Bueno, la velocidad de arrastre hemos visto que era la ecuación del sólido rígido, como si el punto P perteneciese al sólido, ¿no? Entonces ponemos la ecuación del campo de velocidad del sólido rígido, que sería la velocidad del origen O1 más omega por el vector de posición. Y vamos a derivar aquí tendríamos la velocidad de O1 derivado, aquí tenemos un producto, derivo el primero, dejo el segundo sin derivar, dejo el primero sin derivar y ahora derivo el segundo. Esto de aquí, ¿qué es? Esto es la aceleración del punto O1, aceleración O1. Esto de aquí, este término es la derivada de la velocidad angular. ¿Esto qué es? La aceleración angular. ¿Y esto de aquí qué es? Es la derivada de un vector de posición que está definido en un sistema de referencia móvil. Por lo tanto, pues nada, regla de Boole al canto otra vez, una vez más.
regla de Boure otra vez. Aparece todo el tiempo que hacemos una derivada. Vamos a hacerla. Venga, aceleración O1 más alfa producto vectorial R1 más omega producto vectorial y ahora hacemos la derivada. Derivada de R1 en el tiempo en el sistema móvil más omega producto vectorial R1. Este paréntesis vamos a expandirlo. Si lo expandimos, tendríamos, estos términos se quedan igual, AO1 más alfa producto vectorial R1 más omega producto vectorial omega producto vectorial R más omega, y esto de aquí hemos dicho antes que esto era la velocidad relativa. Este era el término de la velocidad relativa. ¿Cómo observa el monigote azul la variación del vector de posición R1? Entonces aquí nos quedaría omega por velocidad relativa. Esto de aquí, no sé si os suena, esto es lo que hemos sacado justo al principio de la clase como el campo de aceleraciones del sólido rígido. La única diferencia es de que este doble producto vectorial lo hemos expandido, ¿no? Y nos ha quedado eso de omega cuadrado, el punto P, el radio vector que va de P al origen, ¿no? Pero empezamos con esta misma formulación. Es decir, esta es la aceleración que tendría el punto P si perteneciese al sólido rígido. Esto, por definición, es la aceleración de arrastre. Y nos ha quedado este término de aquí, que es omega, producto vectorial por velocidad relativa, que en principio no lo podemos identificar a nada así conocido. Entonces, lo dejamos por el momento ahí en el tintero. Este sería este término de aquí. Nos quedaría la derivada del vector de velocidad relativa. La velocidad relativa, si la estamos expresando en el triedro móvil, pues será la componente x1 del vector R1 derivado por E1 más E1 derivado E2. Es decir, es la derivada de R1 en el tiempo desde el sistema móvil. Es decir, esto es la velocidad relativa, como digo, es como si tú coges el sólido rígido, lo fijas y observas cómo cambia este punto. Cómo cambia este punto es cómo cambia R1. R1, esencialmente, cómo cambian sus componentes de esta manera, ¿no? Esto sería la velocidad relativa. La aceleración relativa será la derivada de este de aquí. X1 dos veces E1 más I1 dos veces E2. La derivada de la velocidad relativa en el tiempo y expresado en el sistema móvil. Bueno, pues ese sería este término de aquí. Entonces, ya lo sustituimos del todo. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda que la aceleración del punto P, del punto P, bueno, espérate un momento, porque esto sería la aceleración relativa. Un segundo, porque lo que nos queda, espera, voy más rápido de lo que debería. Todavía no hemos sacado este término, me falta por sacar este término. Vamos a hacerlo. La derivada de la velocidad relativa, como la estamos expresando en un triedro móvil, ¿cómo lo tenemos que derivar? Con regla de Boure otra vez. Regla de Boure. Entonces hacemos la derivada de VR con respecto a t en el sistema móvil más omega por el vector que estoy derivando, VR. Ahora sí, este término de aquí es este de aquí, ¿no? Entonces sería aceleración relativa más omega por VR. Ahora sí. Ahora sí que ya tengo los dos términos que me hacían falta. Entonces sustituimos y nos queda que la aceleración del punto P es este término que hemos sacado como la aceleración de arrastre más omega por VR y le sumamos este término que hemos sacado aceleración relativa más omega VR. Este término raro que nos ha salido antes, que no sabíamos identificar muy bien, nos ha salido igual en los dos términos, por lo tanto los sumamos y nos queda aceleración de arrastre más aceleración relativa más 2 veces omega por VR.
¿Y este término finalmente qué es? Esto es una cosa que sabemos desde bachillerato, lo que pasa es que lo hemos olvidado. Esto sería la aceleración de Coriolis, que llamamos A sub c. Entonces, ¿cuál es el resultado final que hemos sacado? Antes hemos sacado que la velocidad era la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. En la aceleración no hemos sacado un resultado tan limpio, hemos sacado un término nuevo. Hemos sacado que la aceleración del punto P es aceleración de arrastre más aceleración relativa más aceleración de Coriolis. ¿Vale? Y la forma en la que determinamos aceleración de arrastre relativa en los problemas es igual que hemos visto con la velocidad relativa y la velocidad de arrastre. La aceleración de arrastre sería la aceleración que sacaría para el punto P si perteneciese al sólido, por lo tanto, ecuación de cambio del campo de aceleraciones. La aceleración relativa, cojo y dejo quieto mi sólido y observo la variación de este punto. Con eso sacaría la aceleración relativa. Y para sacar la aceleración de Coriolis no hay manera intuitiva de hacerlo, la verdad. Sencillamente es cogerte esta expresión hay que memorizarla y la aplicas directamente y no tiene así una forma más intuitiva de hacerla más que con la definición, ¿no? Y esta sería la ecuación final que tendríamos que obtener, ¿no? Vale, y como nos quedan 10 minutos para igualarnos con el grupo de la mañana que hemos visto un poquito más, vamos a ver un pelín más de la clase de la semana que viene. Nada, la voy a introducir. Vale, borro por aquí. Vale, la semana que viene pasaremos al siguiente tema. El siguiente tema, seguimos todavía en el tema 6, no pasamos al siguiente tema, pero vamos a analizar ya movimiento relativo, vamos a empezar ya a ver cosas un poco con más sustancia. Movimiento relativo entre dos sólidos tangentes. Y no vamos a estudiar todos los movimientos que aparecen, porque pueden aparecer entre dos sólidos tangentes, solo estudiaremos unos pocos. Pero por lo menos me interesa que veamos cuáles hay, y ya veremos cuáles vamos a estudiar en concreto, ¿no? Entonces, en general, cuando nosotros tenemos dos sólidos tangentes, pues imaginad que tenéis un sólido así, que es tangente en este punto a otro sólido que podría ser este. ¿Vale? El punto de tangencia, bueno, lo voy a colorear primero. A este lo pongo así, naranjita. Y al otro lo ponemos, no sé, así, más amarillo, ¿no? Vale. El punto de tangencia este, pues le llamamos A, el punto donde son tangentes, y el punto que pertenece al sólido S1 está inmediatamente por encima, que coincide exactamente la posición con el punto A, lo vamos a llamar A1. Y pues lo mismo con el otro, solo que bajando un pelín, pues el A2, ¿vale? Este sería el sólido 2. Bueno, si nosotros trazamos el plano que contiene al punto de tangencia, este de aquí, que es tangente a los dos sólidos, tendríamos este plano aproximadamente. Un plano aproximadamente, a ver si me sale medio decente, algo así. Sí, creo que ha salido más o menos bien. Vale, y sobre este punto trazamos la línea de tangencia. Esto sería, pues eso, una recta que va marcando la tangencia entre los sólidos. Vamos a dejarlo aquí marcado. Esto sería la línea de tangencia. Línea de tangencia. Bueno, una vez que tengo marcada esa línea, vamos a marcar otra dirección, que sería perpendicular a esta, contenida en el mismo plano, sería esta dirección de aquí, ¿no? Y perpendicular a estas dos, vamos a marcar esto como un vector. Perpendicular a estas dos, pues tendríamos un vector así hacia arriba, tal que así, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa si el movimiento relativo entre estos dos sólidos se produce a lo largo de la línea de tangencia? Si pasa eso, lo que tenemos es un movimiento de deslizamiento.
este caso, si el movimiento se produce aquí, será un movimiento de deslizamiento. ¿Vale? Esto, pues, una tontería. Es como si tú, pues, imagínate que uno de los sólidos es el suelo, el otro sólido es una rueda, y la rueda coge y la desliza sobre el suelo. Sería exactamente ese mismo movimiento, ¿no? ¿Qué más cosas se podrían dar? Se podrían dar, aparte de ese deslizamiento, podría pasar que, por ejemplo, el movimiento se produce como un giro alrededor de este eje. Es decir, este sólido está como rotando alrededor de esta línea, ¿no? Esto se llama una rodadura. Rodadura. Este movimiento sí que lo vamos a estudiar con más detalle en esta asignatura. Rodadura. Y luego otro movimiento que en el principio no vamos a estudiar es si la rotación se produce en torno a este eje. Esto lo vamos a llamar un pivotamiento. Pivotamiento. Y esto es lo mismo que cuando coges una piedra, la aprietas contra el suelo y la giras, ¿no? Pues se produciría este pivotamiento de aquí. Nada, para describir un pelín más esto, ya con esto cerramos la clase. Si tenemos el movimiento de deslizamiento, lo que tendremos es una velocidad relativa, que la vamos a llamar la velocidad de deslizamiento, entre los sólidos 1 y 2, pues será la velocidad que tiene un sólido en el punto A, la velocidad del punto A1 menos la velocidad del punto A2. Y esto es una tontería, esto es como cuando va un coche circulando y tiene otro coche por aquí circulando a una velocidad distinta. ¿Cómo estudia la velocidad relativa entre estos dos coches? Pues resta una de otra, ¿no? Es exactamente el mismo concepto, ¿no? Eso en cuanto a movimiento de deslizamiento. En cuanto a un movimiento de rodadura, veremos que el punto de contacto A será el centro instantáneo de rotación. Y eso lo demostraremos. Por ahora solamente me creéis que es así. Y bueno, aquí lo que podemos definir, la manera en la que definimos el movimiento relativo, pues dejamos quieto uno de los sólidos y vemos cómo rota el otro con respecto a este, ¿no? Entonces, pues tendremos una velocidad angular entre los sólidos 1 y 2, que será la velocidad angular relativa entre los sólidos 1 y 2. Y nada, pues eso, con este planteamiento, sabiendo un poco los movimientos que nos podemos encontrar entre dos sólidos tangentes, en la siguiente clase pasaremos a ver el movimiento de rodadura pura, ¿vale? Y ya está, con esto termina la clase de hoy. Nada, espero que me hayáis podido seguir bien y espero que os haya gustado la clase. Nos vemos en la siguiente. Ya soy libre. Gracias. Vamos,